Viera que este día es muy alegre, muy bonito, es domingo 10 de mayo. Fíjense que de marzo, cuando comenzó toda esta situación, que nos piden que nos quedemos en casa y que no podamos reunirnos en el templo hasta que la situación sea mejor, estas grabaciones que se hacen aquí o que hacemos cumplen los estudios de la escuela dominical con los maestros como Marcos, Tita, Jimmy, David, que nos están ayudando a cumplir con este trabajo. Es un ministerio fuerte, requiere muchas horas de no solamente de estudio, sino de trabajo, de acomodamiento. Y gracias por la buena voluntad que tienen en ayudarnos y ayudarme a mí en manera más directa y especial por la situación de la salud que yo estoy llevando a cabo. Gracias por esa ayuda tan valiosa y gracias por su buena voluntad. Quisiera, antes de entrar al tema, pedirles que no olvidemos orar por nuestros hermanos de la congregación. Algunos hermanos están llevando una vida un poquito dura, materialmente hablando, falta de alimentos y algunos medicamentos, otros que su salud se ha quebrantado. Pedimos la oración. Ojalá que pudiéramos establecer una cadena de oración, cada uno orando mutuamente y saludándose por medio de el teléfono para estar en constante comunicación, juntos buscando la presencia de Dios. Los tiempos que estamos viviendo no solamente nos invitan, sino que nos exigen a que como creyentes en Cristo, como iglesia, tengamos una actitud más clara y más definida para responder a las circunstancias que el mundo está viviendo. También quería decirles que muchas personas ven nuestros mensajes. A todos muchas gracias. Hemos recibido personas, mensajes que nos mandan de algunas ciudades de Estados Unidos y de otros lugares. Gracias a estas personas que nos llaman para agradecer las meditaciones que estamos ofreciendo. Me estaban diciendo que los trabajos que llevamos a cabo hasta este momento llevan más de 1000 visitas. Gracias a Dios. Es un ministerio que Dios está bendiciendo y llevando el mensaje a muchas personas en muchos lugares, tanto dentro como fuera de nuestro país. Hace 3 domingos presentamos un tema sobre señales del Señor, del regreso del Señor Jesucristo. Señales del regreso del Señor Jesucristo. Hoy queremos tocar la segunda parte de ese tema, basado siempre en Mateo, capítulo 24. Quiero leer para ustedes en la Biblia, capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Y continúa nuestro Señor Jesucristo con una serie de señales. Lo interesante de todo esto es
que es el propio Señor Jesucristo que da las señales de lo que será, o digamos los señales, preparando el escenario para el regreso suyo a la tierra. Los discípulos eran los inmediatos del Señor Jesucristo. Eran los fieles colaboradores. Y ellos más que nadie tenían un profundo interés en conocer tanto del Señor Jesucristo que cada momento le asediaban con preguntas. Y el Señor tenía la voluntad, el cariño y la visión para responder a las preguntas. Esta pregunta que le hacen es delicada. Digámoslo a título personal. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal tendremos? ¿Cuándo serán? Era una pregunta muy confidencial. Una pregunta de confianza. Y el Señor comprende la actitud de los discípulos y no les defrauda. Les contesta con toda la apertura del caso. Qué bendición es recibir respuestas en la vida cuando estamos con inquietudes. Qué bendición es recibir respuestas que llenen todos los espacios de nuestra vida, como es este caso. Algo hay importante aquí, y el Señor les dice, primero que todo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué advertencia? Tenían los discípulos esta advertencia muy clara en su mente, en su trabajo, muy clara. Tenían que medir los pasos que daban. Tenían que saber con quién hablaban. Tenían que saber a dónde iban. Tenían que conocer cómo era la actitud de las personas y de los pueblos. Mirad que nadie os engañe. En todo el Evangelio de Mateo y en todos los 4 evangelios, esta advertencia brilla constantemente. En las cartas del apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Pedro y del apóstol Juan, esta advertencia está presente. Mirad que nadie os engañe. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero debemos avanzar. Esta introducción del Señor Jesucristo es muy, pero muy especial. Y podríamos aplicarla en nuestros días. Cada creyente en Cristo debe estar bien preparado, bien informado, para que no se deje engañar. Bueno, profecías de la Biblia, señales de cuándo será y cómo será el regreso tuyo y cómo será el fin del siglo. La vez pasada les comentaba que el doctor Tim LaHaye es un pastor muy famoso, es un siervo de Dios en una de las ciudades de Estados Unidos. Él comenzó a trabajar con una iglesia hace más de 40 años. En esa iglesia se dedicó a estudiar en todo su ministerio, más de 40 años, las profecías de la Biblia. Y se dedicó a estudiar tanto, que dice: yo tengo que darle a conocer al mundo las profecías.
Porque de veras, siendo honrados, los cristianos conocemos poco de las profecías. No conocemos mucho. Y esto sí que es importante. Dice el doctor Tim LaHaye que en todos sus años estudiando el tema de la profecía, descubre que en la Biblia hay más de 8.000 profecías, que muchas se cumplieron y que otras están en proceso de cumplirse y otras se cumplirán. Y él hace un énfasis tremendo sobre esto de las profecías. Y entonces nos presenta un cuadro tentativamente de cómo estas profecías se van desarrollando y se van cumpliendo según sea la voluntad de Dios. Entonces él llama señales. Usa las mismas palabras que se usan en el Evangelio de San Mateo. ¿Y qué señales habrá de tu regreso y del fin del mundo? Señales es igual a profecías. Él usa la palabra señal y él dice que son 4, 5, 6 o más grupos en los cuales se pueden calificar las profecías de la Biblia. Presenta el primer cuadro y él dice señales en la naturaleza. Perdón. Les decía, el primer cuadro que nos presenta es señales en la naturaleza. Está en Mateo 24, los primeros versos. Y entonces las presenta de la siguiente manera. Señales de la naturaleza, hambrunas, terremotos, plagas, señales en los cielos. No vamos a enfocar cada uno de los puntos, porque son demasiados, pero posiblemente podremos hacer ligeros comentarios de algunos. Hambrunas, dicen los expertos, nuestros expertos de Costa Rica y del mundo entero, dicen que después de esta plaga viene la otra que se llama hambruna. Dicen ellos que ya está preparándose esta plaga de hambruna. Y dicen ellos que será quizás más terrible que la que se está viviendo, porque serán focos de hambre en diferentes países del mundo simultáneamente. Bueno, las naciones poderosas que siempre tienen abundancia para ayudar en necesidades, yo me pregunto cómo harán, cómo pensarán hacer, si le van a mandar a un país que está sufriendo de hambrunas. Tendrán que mandar a 2, 3, 4, 5, 6, tantos países, y quizás esa superabundancia de las potencias se va a agotar en unos 15 días. Hambrunas, eso es terrible. Actualmente se viven hambrunas en muchos lugares del África, de la India y otros pueblos. Dicen que eso es fatal. Verán gente morir, mayormente niños, morir de hambre. Terremotos, muchos terremotos, igual, terremotos simultáneos, pero habrá uno solo, en todo el mundo. Plagas, ya ustedes saben, señales en los cielos, vendrán y habrá que enfrentarlas. Segundo capítulo,
Señales en la sociedad. Esto sí que es interesante. Pongámosle atención. Desorden, violencia, avaricia, egoísmo, rebelión, desesperación, hedonismo. Si tuviéramos que analizar una por una, gastaríamos mucho tiempo. Si usted tiene un lápiz y un papel, escríbalas. Es importante. Tercer capítulo. Señales espirituales negativas. Todo lo que les estoy hablando está en el capítulo 24 de San Mateo. A propósito, yo les pedí que hicieran un trabajito, ¿recuerdan? Leer el capítulo 24 de San Mateo y evaluar cuántas profecías hay ahí. Yo no sé si lo habrán hecho. Me gustaría saberlo. Y si no lo han hecho, les ruego que lo hagan. Es muy importante. Es un ejercicio muy bonito. Señales espirituales negativas. Falsos cristos. Falsos profetas. Apostasía. Herejía generalizada en la iglesia. Globalización religiosa y económica. Persecución de creyentes que se está dando actualmente. Todas estas señales o profecías están actualmente en vigencia, todas. Falsos cristos, falsos profetas, apostasía, herejía, globalización, persecución de los creyentes en muchos lugares del mundo y se va a extender a otros. Y también estallido de actividad demoníaca y ocultista, lo que popularmente se conoce como la brujería. ¿Cómo abunda? ¿Cómo abunda? Hablábamos hace mucho tiempo, no ahora, sino hace mucho tiempo, con una señora que practicó por muchos años la brujería. Al pasar los años, esta señora se da cuenta que lo que estaba haciendo era muy dañino para las personas que acudían a ella y dejó de hacerlo. Decía ella que hasta los políticos la visitaban para preguntarle si voy a ganar la presidencia. ¿Se imaginan ustedes cómo es esta situación? Veamos otro cuadro. Señales espirituales positivas. Derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia cristiana primitiva. Ahí vino el Espíritu Santo. Y desde ese entonces permanece con la iglesia. Y permanece con nosotros. Permanece con usted. Con cada uno de los creyentes en Cristo. En todas partes del mundo. Sostiene la obra de Dios. Da sabiduría. Da inspiración. Da poder. Otro punto. Avivamiento de la adoración al estilo davídico. ¿Por qué se resalta esto? Porque volviendo al punto anterior, de las calificaciones espirituales negativas, hablábamos de ocultismo y esas prácticas. Y oiga, judíos, el pueblo judío le dio campo a esa práctica en una forma tan fuerte, tan intensa, que se hacía necesario que los profetas
atacaran ese mal. Y por eso cuando se dice en las señales espirituales positivas, se habla de la presencia real del Espíritu Santo que con su poder va a destrozar todas esas prácticas negativas, y se habla de un despertar, un avivamiento en la adoración al Señor. Y pone el doctor Tim LaHaye al estilo davídico y presenta una cita muy bonita, Amós capítulo 9 verso 11. Otro de los aspectos importantes de señales espirituales positivas es que viene el evangelismo mundial. Ya está en vigencia desde hace bastante tiempo y se está predicando por radio, por televisión y por todos los medios electrónicos. Se predica de puerta en puerta, se predica por todas las calles, las aldeas, los pueblos, y se intensifica la predicación de la palabra de Dios. Y cada creyente actualmente es un verdadero promotor del evangelismo por medio de su testimonio y su amor a la obra de Dios. Otra razón para las señales espirituales positivas: el entendimiento de la profecía. Y a mí me gustaría leer este pasaje. Se encuentra en Daniel. En Daniel. Me gustaría leerlo porque dice así, verso 4, capítulo 12. Capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Verso 8. Vea lo que dice. Qué interesante. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muy claro, ¿verdad? Muy especial. Entendimiento de la profecía bíblica. Hay muchas otras citas, pero el tiempo nos pide que avancemos. Otro cuadro, número 5, señales políticas mundiales. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 35, versículo 1. Se desliza señales políticas mundiales, hostilidad de los árabes para con Israel, potencias militares del norte. Algunos piensan que es Rusia, que amenaza constantemente a Israel. Naciones poderosas, asiáticas, capaces de alinear un ejército de 200 millones. Apocalipsis 9, versos 15 y 16. Guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6 y 7. Reunificación de Europa. Capítulo 2 de Daniel, verso 41. Como les dije hace un rato, no podemos
descifrar cada uno de estos puntos porque requiere mucho tiempo. Apenas los estamos mencionando. Habrá oportunidades para hacerlo con más calma. Capítulo 6. Señales de intensificación. Es el cuadro que nos presenta el doctor Tim LaHaye. Dice así: explosión demográfica, incremento de la violencia, aumento del conocimiento. Son generalidades. Señales, capítulo 7. Señales de Israel. Y esto sí que está lindo. Pongámosle atención. Recogimiento del pueblo. Isaías 11 y 10. Restablecimiento del Estado. Zacarías 12, 1 al 6. Reivindicación de la tierra. Isaías 35, 1 y 2. Resurgimiento militar. Zacarías 12, 6. Recuperación de Jerusalén. Zacarías 12 y verso 6. Son cuadros que nos presenta el doctor Tim LaHaye sobre el orden de las profecías como él lo entiende. Él es una autoridad en este tema y vale la pena ponerle atención. Ahora viene otro punto. Después de analizar así rápidamente este cuadro generalizado de las profecías, viene otro punto importante: el reloj profético de Dios. Las señales de Israel son más importantes que todas las mencionadas, pues el pueblo de Israel es el centro de todo el proyecto del Señor. Así se afirma: el pueblo judío es el reloj profético de Dios. Lucas 21, 24 nos dice: el Señor Jesucristo nos recomienda observar a Jerusalén. Observar a la Jerusalén histórica, a la Jerusalén profética, a la Jerusalén perversa, a la Jerusalén arrepentida y santificada. Cuando veamos estas señales, no hay duda, debemos tener plena seguridad de que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, porque ocurrirá antes de la tribulación. Capítulo que fue estudiado hace bastante tiempo cuando dedicamos sermones y estudios para el libro de Apocalipsis. En este mismo capítulo, el reloj profético de Dios, segundo punto es la iglesia. ¿Qué papel juega la iglesia? La iglesia, la cual usted y yo representamos. Usted es creyente en Cristo, miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Usted debe saber estas cosas. Todo creyente debe saber todas estas cosas. Pero, el mensaje, este mensaje, con todos sus misterios, le fue dado a la iglesia. Con todos sus misterios, con aquellas cosas que yo entiendo y que no entiendo, y con aquellas cosas que me inspiran mucho y que a veces tengo dudas. Este mensaje, con todos sus ministerios,
le fue entregado a la iglesia. Capítulo 1 de Efesios, versículos 22 y 23. Si usted puede leerlo en casa y se da cuenta de lo que él dice. A ver si lo leemos para salir de la duda. Capítulo 1 de Efesios, versículos 22 y 23. Vea lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es depositaria de todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no de una parte. Hay quienes se dedican a predicar una sola parte, gastan su tiempo y le dan énfasis a una sola parte. No, la iglesia es depositaria de todo el mensaje del Señor Jesucristo. Leo para ustedes otro versículo que me llama la atención. Apocalipsis, capítulo 1. Vea lo que dice. Capítulo 1. Dice así el verso 11. Y decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe, póngale atención, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Qué más queremos? Tenemos pruebas suficientes a la luz de las palabras de Dios, la Biblia, que la iglesia recibe la totalidad del mensaje del Señor Jesucristo. Bueno, por mandato del Señor Jesucristo, fíjense bien, por mandato del Señor Jesucristo, la iglesia debe estar en perfecta armonía. Qué bonito que suena esto. Cómo me gusta. La iglesia debe estar en perfecta armonía, en el orden espiritual, entregada al estudio y la práctica, la aplicación de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y para que la iglesia llegue a ese nivel de perfecta armonía espiritual, aplicamos algunos instrumentos que son propios, dados por nuestro Señor Jesucristo. 1. La santidad. 2. La oración. 3. La predicación. 4. La fidelidad. Estos instrumentos son dados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que insistimos en venir a los estudios, en leer la Biblia, en ser lectores de la Biblia, en sacar tiempo especial para la oración, en respaldar todo lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, en ese proceso de crecimiento, consolidada la perfecta armonía espiritual, así el Señor pone su mente en el corazón de su iglesia, equivale a decir en el corazón de los creyentes, cada uno, mediante su Espíritu Santo. Luego nos entrega la capacidad espiritual para detectar hasta lo posible la cercanía de su esperado regreso. El día y la hora y la fecha y el mes y el año y la semana, nadie lo sabe.
absolutamente nadie. Pero cuando hay una perfecta armonía espiritual, eso nos ayuda a detectar la cercanía del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Con esta plaga que se está viviendo actualmente, más de uno ha dicho, pongamos atención porque el Señor viene. Más de uno lo ha dicho. Más de un pastor lo ha predicado. Más de un maestro lo ha enseñado. El Señor viene. Son evidencias que no se pueden negar. Son evidencias de que el Señor está muy cerca. El Señor viene, dice un pensamiento de la Biblia, estaremos alegres. Ahora, veamos la afirmación de la Biblia a lo que hemos dicho. Pondré mi ley en su mente, en la mente de cada uno. Pondré mi ley. Jeremías 31, 33. Le amamos con toda nuestra mente. Mateo 23, 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Escribe su ley en nuestra mente. Hebreos 10, 16. Escribe su ley en nuestra mente. El Señor trabaja en nuestra mente, usa nuestra mente. Y cuando estamos llenos con esa inspiración y con esa satisfacción y alegría espiritual, y cuando venimos al templo a orar, a cantar, a estudiar, a compartir, el Espíritu Santo usa nuestra mente, porque el Señor Jesucristo así lo decide. Escribe su ley en nuestra mente. Y entonces cada cristiano tiene toda la libertad y el derecho de pensar, sí, el Señor viene. Y cada creyente en Cristo podrá decirnos, yo siento, yo puedo palpar en mi mente, en mi espíritu, puedo palpar que el Señor viene, lo siento. Y cuando el creyente habla así, está hablando por el Espíritu Santo de Dios. Las profecías y su cumplimiento. Hay otro versículo que dice así, sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz. Y yo las llamo por su nombre. El Señor conoce a los suyos, dice el apóstol Pablo en Timoteo. El Señor conoce a los suyos. Hay razones justificadas para decirles a ustedes que ustedes como creyentes en Cristo son instrumentos poderosos del Espíritu Santo de Dios, para que le puedan decir al mundo, el Señor Jesucristo viene, y usted pueda demostrarle que usted lo siente, lo palpa, lo respira, porque al estudiar usted la Biblia y al haberle entregado su vida al Señor Jesucristo, usted tiene toda la autoridad para decirle al mundo, el Señor Jesucristo viene. Y todo cuanto está sucediendo en el mundo actual recoge el fiel cumplimiento de las profecías de nuestro Señor, Jesucristo. Otra vez, les ruego, lean capítulo 24 de San Mateo. Léanlo bien despacio, 1, 2, 3, montones de veces. Léanlo y díganle, Señor, háblame por medio de esta lectura, de este pasaje. Y en un papel escriba
¿Cuántas profecías hay ahí? ¿Cuántas señales hay? Y usted va a decir, sí, el Señor me está hablando. Para aquellos que nos escuchan, deseo muchas bendiciones del Señor en sus vidas. Y si alguno no tiene la alegría de decir, soy cristiano, yo le invito para que ahí donde está usted, ore a Dios y le diga, Señor, recibe mi vida. Ayúdame a confesarte mi condición pecaminosa y te pido que me perdones. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida y que yo pueda testificar uniéndome a esos millones de creyentes que hay en el mundo entero, hablar del amor tuyo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tengamos una oración. Señor nuestro, toma la vida de cada uno de nosotros, tanto de aquellos que nos escuchan, que forman parte de tu iglesia, que son fieles, obedientes a ti, y que respetan tu doctrina, y que respetan la santidad, y la buscan y la viven. Señor, bendíceles. Gracias porque son montones de creyentes, hijos tuyos, que responden a las exigencias tuyas por medio de tu evangelio. Y aquellos que tienen dudas y conflictos, que tu Espíritu Santo les hable y que puedan entender, el Señor me está llamando. No debo ser rebelde, debo acudir en humildad y pedirle que sea el Señor y Salvador de mi vida. Bendice, oh Dios, a los familiares de cada persona. Bendice a los que están en conflictos, a los que están en dudas, a los que están en temores, a los que están sufriendo. Llévales la paz de Cristo a sus vidas y permitas que puedan cantar como un coro con todos los creyentes hijos tuyos. El Señor Jesucristo viene, estaremos alegres. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que Dios bendiga a cada uno.